Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar con la serie La misión del maestro. En este capítulo que yo titulo Uno más importante que yo, vamos a estar leyendo, estudiando y aprendiendo de el primer capítulo de Juan, versículos 19 al 28. ¿A quién iré en necesidad? El texto bíblico de hoy dice así: Juan 1, 19 al 28. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Dijo: No lo soy. ¿Entonces eres el profeta? Y él respondió: No. Le dijeron: ¿Quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo: Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron: Entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno, a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien, vamos a estudiar un poquito a profundidad este pasaje, que en realidad se entiende muy bien, es muy sencillo, pero que tiene muchísimos detalles y es riquísimo en información extra a este pasaje. ¿Por qué? Porque los otros evangelios nos detallan un montón de aspectos que acá Juan, el escritor de este evangelio, no los escribe tal y como los escriben los demás evangelistas o los demás autores de los evangelios. Y pues vamos a analizar un poquito esto. Pero primero vamos a centrarnos en el pasaje y vamos a ver cuál es la idea o tema principal o idea exegética de este pasaje. Podríamos definirlo de la siguiente manera: aquel que viene después de mí, que está entre ustedes y a quien no conocen, no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. Es decir, Juan, el escritor de este evangelio, nos está enfocando este pasaje en Juan el Bautista, pero no en él como tal, sino en lo que él dijo y en lo que él hizo. Y aquí el personaje principal no es Juan Bautista, es uno mayor que él, es decir, Jesucristo. Vamos a ver como tal el pasaje a partir de preguntas, como lo hacemos siempre. En los vídeos anteriores ya lo hemos hecho. Y hoy vamos a analizar un poquito más otra forma de interpretar sobre todo los evangelios, que es utilizando los pasajes paralelos que se encuentran en los otros evangelios. ¿De qué se trata este relato? Se trata del testimonio de Juan el Bautista. ¿Quién dijo Juan que no era él? Bueno, dijo que ni era el Cristo, ni era Elías, ni era el profeta. ¿Quién dijo Juan que era él entonces? Soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Y como dijo Juan en el pasaje, esto ya lo había dicho el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. ¿A qué cita de Isaías se refiere Juan? Precisamente a Isaías 40, versículo 3. ¿Por qué bautizaba Juan? Juan dijo que bautizaba con agua. No nos dijo el por qué, sino nos dijo con qué. Y vamos a ver esto un poquito ahora en los siguientes pasajes que están en los demás evangelios. ¿A quién se refería Juan cuando dijo que vendría alguien después de él? Bueno, evidentemente a Jesús, porque ya nos viene hablando desde el principio, Juan, el escritor de este evangelio, que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios y habitó entre nosotros. Y bueno, ya lo que hemos visto en los videos anteriores y en los pasajes anteriores, que nos sirve
excelentemente de contexto para poder entender este pasaje y entender que Juan se refería a Jesucristo. Pero además en los otros evangelios se nos detalla a quién se refiere Juan. ¿Dónde sucedieron estas cosas? En Betábara, o también otras versiones dicen Betania, al otro lado del Jordán. Ahora vamos a analizar, estudiar un poquito algunas palabras clave para entender mucho mejor este pasaje. Primero, ¿quiénes eran los sacerdotes y levitas de los que nos habla aquí al principio? Bueno, estos sacerdotes existen desde el Antiguo Testamento y son los encargados de oficiar el culto al Señor, tanto en sacrificios como alabanzas, ofrendas a Él. En un principio, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y luego en el templo. Los levitas eran también descendientes de la tribu de Leví y tenían diferentes funciones dentro del templo. A veces era en el tabernáculo armarlo y desarmarlo, y eran funciones menores comparadas a las del sacerdote, que era el que podía ofrecer sacrificio para expiación de pecados en el Antiguo Testamento. Pero también era una función muy importante. Y en muchos casos ellos preparaban el altar, los utensilios para el sacrificio o la adoración al Señor. Otra palabra importante aquí es de entender la palabra Cristo. Cristo en griego significa, o viene del griego Christos, que significa ungido. En hebreo, Mashiach, Mesías. Se refiere a Jesús como el Mesías Salvador, esperado tanto por judíos como por samaritanos. Él es el rey enviado para redimir al mundo del pecado. Es decir, tanto los judíos como los samaritanos esperaban a un Mesías, de maneras diferentes tal vez, pero al fin y al cabo lo esperaban, alguien que viniera a rescatarlos, a salvarlos. Eso es lo que significa Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador. Luego tenemos este personaje que dice acá, que le preguntan a Juan si él es Elías. ¿A qué se refieren con esto? Bien, Elías fue un profeta del Antiguo Testamento muy famoso, mencionado en los libros de Reyes. Su retorno se menciona en las profecías de Malaquías. Dice que este Elías vendría. Y menciona que Juan vendría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías también. Jesús en Mateo 11, del 7 al 15, por ejemplo, y 17, versículo 12, y en Marcos 19, 12, reitera que Juan es el Elías esperado y mencionado también en las profecías, tanto de Malaquías como de Isaías. Muy bien, entonces los fariseos creían que Juan era este Elías del que se hablaba en el Antiguo Testamento, en los profetas. A respecto de esto, ¿qué es un profeta o quién es un profeta? Bien, un profeta es aquel a quien se le ha comunicado un mensaje para su proclamación. Recuerden que le preguntan acá a Juan que si él es Elías o que si él es el profeta, ¿verdad? Aquí al principio dice literalmente, ¿tú quién eres? Yo no soy el Cristo, dijo él. Bueno, entonces eres Elías. No soy Elías. Entonces eres el profeta. Tampoco, no soy el profeta. Y este profeta es alguien que comunica un mensaje para su proclamación. Juan dice que él no es tampoco el profeta. Así que se refiere a un profeta esperado y anunciado en el Antiguo Testamento, que en este caso no tiene nombre, pero que vendría al mundo, este profeta, a proclamar un mensaje. En Mateo 21, 26 y Lucas 1, 76 se menciona a Juan como el profeta que vendría antes de Cristo para anunciar su venida. Entonces, el propósito de Juan es anunciar que Cristo viene. Entonces, él es como el que va adelante, como el que va anunciando, como el que va preparando el camino, como dice el pasaje, para que Jesús venga y ya la gente sepa quién viene, lo estén esperando o lo vayan conociendo de antemano, conozcan al menos alguna de sus características, de su poder. Y por último tenemos una palabra que es fariseos. ¿Quiénes eran estos fariseos? Estos que le fueron a preguntar a Juan todo esto, que le hicieron el interrogatorio. Bueno, ellos eran un grupo religioso y político más importante en este caso en los tiempos de Jesús,
basaba, sus creencias en la Torá. Eran muy rigurosos con guardar el sábado, con la pureza ceremonial y con el diezmo. Ellos eran muy estrictos en guardar la ley y los profetas, los mandamientos de Dios. Muchas veces imponían reglas, eso sí, a los demás que eran imposibles de cumplir. No se las imponían a ellos, sino a los demás. Y tenemos otra palabra acá, ya para terminar el estudio de estas palabras complicadas o difíciles de entender, quizás. Es un lugar, este lugar que les menciono, Betábara o Betania. Es un lugar que está cerca del Jordán, donde el agua llegaba hasta las rodillas, y por eso es que Juan podía bautizar. Se dice que podría referirse a cualquiera de los dos lados del Jordán, porque era una parte muy baja donde el agua llegaba solamente hasta las rodillas, y por eso se podía bautizar en cualquiera de las dos riberas del río Jordán. Entonces vean qué interesante, qué importante que es conocer el lugar, los personajes que profesaban estos personajes, quiénes eran y a qué se referían. Entonces tenemos acá, ya conocemos los sacerdotes y levitas, qué función tenían, quién era Cristo, a quién esperaban ellos, quién era Elías, que también se decía en el Antiguo Testamento que se esperaba, quién era el profeta esperado, en este caso no tiene un nombre, pero sí esperaban a un profeta, quiénes eran estos fariseos a quienes enviaron y el lugar en donde ellos estaban. Y para cerrar por acá, podríamos leer una interpretación o una paráfrasis de lo que acabamos de estudiar. Unos judíos fariseos que eran sacerdotes y levitas fueron a Betábara, donde Juan estaba bautizando a la orilla del río Jordán. Ellos fueron a preguntarle a Juan quién era él. Juan niega ser el Cristo, tampoco dice que es el profeta ni que es Elías. Estos eran los esperados por los samaritanos, como vimos, y los judíos. Pero él dice que no es ninguno de ellos. Él no se considera siquiera digno de ser llamado con alguno de esos títulos. Sin embargo, sí nos dice que él es una voz que clama en el desierto, como lo dijo el profeta Isaías. Es decir, no se adjudica un título en particular, sino que humildemente dice, soy solamente o sencillamente una voz que clama en el desierto. Y de hecho que Juan estaba en el desierto, vivió en lugares apartados y comía algo así como estos animalitos que saltan y que comen plantas, saltamontes y miel silvestre. Entonces vivió de una manera muy humilde, muy sencilla Juan el Bautista. Y él simplemente dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Y que su función es, eso sí lo deja claro, preparar o enderezar el camino al Señor. Finalmente les dice que entre ellos hay uno que es mucho mayor que él, del cual ni siquiera él es digno de desatarle la correa de su calzado, o el cordón de su zapato, podríamos decir, o de sus sandalias. Este a quien él se refería era a Jesucristo, que ellos, dice, no conocen y que vendrá después de él. Si estudiamos un poquito los otros evangelios, nos vamos a dar cuenta que cuando Juan el Bautista es anunciado a su madre y a su padre que iba a nacer del vientre de ellos, iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Es probable entonces, muy probable, porque era familiar de María, que la madre de Juan se dedicara a contarle a Juan desde pequeño quién era él, cuál era su propósito, cuál era el mensaje que el ángel Gabriel le había anunciado para proclamar al Mesías. Y entonces Juan sí conocía al Mesías, a Jesucristo, porque era familiar de él. Sin embargo, aún pues no lo había visto actuando como tal, pero él creía firmemente en la palabra que le había sido dada desde pequeño y en el mensaje y en el propósito de su vida. Y aquí lo está, simplemente Juan lo está poniendo en práctica. Es decir, él tiene claro su propósito en esta vida y está trabajando y haciendo su propósito. Esto es muy interesante porque si leemos los evangelios, que quiero leerlos rápidamente, los otros evangelios, nos vamos a dar cuenta de esto. Algunos detalles. Dice Mateo 3 del 1 al 6.
En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Aquí se refiere a Juan. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre, lo que les decía antes. A él acudían la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Vean que nos da un detalle aquí Mateo con respecto a la vida de Juan, cómo vivió él. Y nos dice que es el anunciado por el profeta Isaías. Ahora, Marcos nos da otro detalle. Marcos 1, del 1 al 6, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Se refiere a Juan. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Igual se está refiriendo a Juan el Bautista. Enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo del arrepentimiento. Entonces nos da un detalle. ¿Qué estaba haciendo Juan? Dice, proclamaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan, aquí nos detalla también, era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Lo que nos agrega Marcos acá es que Juan bautizaba y proclamaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Y Lucas 3, del 1 al 6, nos agrega un poquito más. Era el año 15 del imperio de Tiberio César. Poncio Pilatos era entonces gobernador de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea y su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Y Lisanías era tetrarca de Abilinia. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Vean que aquí nos está hablando un poquito de el contexto histórico, quiénes eran los gobernantes, básicamente, en esa época. En esos días, Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí nos dice lo mismo que Marcos. Tal y como está escrito en el profeta, y aquí nos agrega Isaías nuevamente: una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado, y aquí nos detalla qué significa preparar el camino al Señor o enderezar su senda. Dice: todo valle será rellenado, todo monte, colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados, las sendas dispares serán allanadas. Todos verán la salvación de Dios. Y aquí cierra con este increíble versículo, esta frase: y todos verán la salvación de Dios. ¿Quién es la salvación de Dios? Sino Jesucristo, el único Hijo de Dios, el Hijo que es un Hijo de Dios que es fuera de serie, como vimos en los vídeos anteriores, en las clases anteriores. Y más adelante podremos ver también que cuando Juan estaba predicando, Mateo 3, 11 al 12 nos dice: a decir verdad, yo los bautizo en aguas en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, y aquí nos habla igual que Juan, es más poderoso que yo. Pero agrega: él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es una información extra que nos da Mateo aquí, que es muy buena. Nos bautizará no solo en agua, como estaba haciéndolo Juan, sino en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, el fuego, que nunca se apagará. Entonces aquí dice que va a preparar el mensaje, va a venir por los suyos y va a separar la paja y la va a quemar en el fuego. ¿Qué dice Marcos al respecto? Capítulo 1, versículos 7 y 8. Al predicar, Juan decía: después de mí viene uno más poderoso que yo no soy digno
de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y aquí lo sintetiza aún más lo que dijo Mateo. Marco dice, aquí en resumen, a ustedes yo los estoy bautizando, dice Juan el Bautista, con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bueno, el fuego se lo agrega, Mateo. Y también Lucas dice en el capítulo 3, del 15 al 18, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, Juan les dijo a todos. Vean que aquí ya no solo se refiere a los fariseos, como decía Juan, sino a todos. Todos están expectantes. A decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo. Y aquí entonces podemos ver el título del mensaje de hoy, uno mayor que yo, o uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Con exhortaciones como estas y con muchas otras, anunciaba al pueblo estas buenas noticias. Vean que se refiere a las buenas nuevas. Evangelio significa precisamente buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. ¿A través de quién? A través de Cristo. Entonces podemos ver en el pasaje de hoy, que titulamos Uno más importante que yo, que Juan el Bautista tenía claro quién era más importante. Tenía claro que él solamente bautizaba en agua y preparaba el camino al Señor, pero que vendría otro más grande que él, que bautizaría en Espíritu Santo, en fuego, en pasión, que limpiaría los corazones, incluso recogería a aquellos que no eran parte de su pueblo, del pueblo escogido por Dios de Israel, porque a los suyos vino, dice un pasaje que vamos a ver después, pero los suyos no lo recibieron. Mas aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí viene entonces Juan, viene a preparar el camino al Señor. ¿A qué viene el Señor? A preparar el camino de nuestros corazones, de nuestras vidas, a traernos salvación, a llenarnos con el poder de su Santo Espíritu para todos aquellos que quieran recibirlo y aceptarlo como Señor y Salvador. Este es el mensaje que nos deja Juan en este pasaje y nos deja claro lo que tenemos que hacer nosotros también como hijos de Dios. Sentirnos simplemente preparadores del camino del Señor al predicar su evangelio y su palabra a toda criatura, que es a lo que fuimos llamados de la misma manera que Juan el Bautista. Solamente que Jesús ya vino y eso es lo que tenemos que anunciar, que Jesús ya vino, que está vivo, que vive hoy y que nos entrega a su Espíritu Santo si lo queremos recibir y aceptar en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra manera de vivir, de actuar y de servirle y adorarle a Él de todo corazón. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente estudio a partir de el capítulo 1 de Juan, versículos 29 en adelante. Hasta pronto, bendiciones.